¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo canal llamado Pa' Estar Enterado. En este video quisiera explicarles que este canal nace con el objetivo de acercar una información de vital importancia a toda esa población colombiana que está pensando en comprar o adquirir una vivienda propia, o para aquellos que no contemplan aún esa posibilidad porque la ven muy lejana, pero que con la información, como les digo, que les voy a brindar, tal vez vean una luz y quieran apostarle a esa opción de tener su vivienda propia. Entonces, como les decía, esta iniciativa nace porque muchas veces hablaba con familiares, con amigos, y notaba que hay mucha desinformación, o en el peor de los casos no conocen realmente que existen estos tipos de subsidios para la obtención de una vivienda, que son entregados por cajas de compensación, que son entregados por el gobierno, o en ocasiones muchas de estas ayudas son entregadas por alcaldías locales. Bueno, entonces sin más preámbulos, vayamos a mirar el tema de hoy. Bueno, antes de iniciar, quisiera pedirles que si saben de alguien más que esté interesado en todos estos datos que aquí se van a dar, por favor compartamos la información, no nos quedemos con ella. Y pues les pido también que se suscriban, le den like, que es totalmente gratis y me animan a seguir haciendo este tipo de videos. Entonces el tema de hoy va a ser los subsidios de vivienda. ¿Qué pasa con los subsidios de vivienda? Y es que es un tema que la información es relativamente fácil de conseguir, es relativamente fácil, pero que mucha gente desconoce o está mal informada acerca de esto. Y ¿saben cuál es un punto clave? Que el gobierno, actualmente el gobierno, que es tan malo, tiene un sector que funciona medianamente bien, que es el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿por qué digo que funciona medianamente bien? Porque sí, están todos los canales virtuales para que las personas se informen, pero se le hace poca propaganda, se le hace poca promoción a este tipo de subsidios, como sí se le hizo hace poco a 50.000 vacunas que llegaron aquí a Colombia. A eso sí se le hace show, pero a este tipo de información, a subsidios, a todas estas ayudas, lamentablemente es poca la propaganda que se le hace. Entonces, olvidando todo ese tema del gobierno, vamos a revelarle los datos, cómo pueden acceder a las páginas del ministerio, a las páginas de cada programa, de cada subsidio, cómo pueden gestionar con sus cajas de compensación. Entonces, iniciemos. Entonces, decimos que en Colombia hay dos tipos de subsidios, o hasta tres tipos de subsidios, que son subsidios otorgados por el gobierno, subsidios otorgados por alcaldías locales, que son muy diferentes a los que son entregados por el gobierno, y que te entreguen, digamos, los del gobierno no te quita los que te puedan otorgar las alcaldías locales. Y está el otro tipo de subsidios, que es el de las cajas de compensación, que están al servicio de aquellas personas que son trabajadores dependientes, que tienen su núcleo familiar en una caja de compensación. Bien, entonces el día de hoy vamos a tratar los subsidios otorgados por el gobierno inicialmente. Esto van a ser una serie de videos en las que vamos a ir mirando cada programa, cómo funciona, cómo acceder, qué tipo de personas aplican para postularse a estos programas de subsidios. Y bueno, entonces iniciemos con los tipos de vivienda para los cuales están enfocados estos subsidios. Hay que tener en cuenta que en Colombia hoy día es muy difícil encontrar construcciones o constructoras que nos ofrezcan casas como tal. Ahorita lo que se está manejando mucho en Colombia son los conjuntos residenciales, todos esos tipos de apartamentos. Y pues es lo que hay, realmente pues uno querría quizá tener su casa independiente,
pero pues no, ahorita en Colombia no se está manejando mucho eso, son muy pocos los casos, puede que los haya en diferentes regiones del país, pero es muy escaso. Entonces, iniciando desde ahí, vamos a ver que hay tipos de vivienda. Entonces, que tenemos las viviendas tipo VIP o viviendas de interés prioritario. Este tipo de viviendas van encaminadas a un sector de la población que tiene ingresos de hasta un salario mínimo legal vigente o menos de ese ingreso. Entonces, una vivienda de interés prioritario puede llegar hasta los 90 salarios mínimos legales vigentes, o pues obviamente menos de eso. Pero el tope son 90 salarios mínimos legales vigentes. Luego tenemos las viviendas BIS, que son viviendas de interés social. Estas viviendas son enfocadas para aquellas personas que tienen ingresos de entre 1 y hasta 4 salarios mínimos legales vigentes. Y estas viviendas tienen un tope salarial de hasta 135 salarios mínimos legales vigentes e incluso de 150 salarios mínimos legales vigentes en ciertas regiones del país donde pues la población es mucho más grande. Bueno, en base a eso vamos a ver que también existen pues las viviendas no bis. ¿Cuáles son estas? Pues obviamente las que superan ese tope salarial de los 135 salarios mínimos legales vigentes. Para estas viviendas prácticamente casi no hay subsidios, hay un solo subsidio que se modificó hace poco, pero más adelante hablaremos de eso. Para el día de hoy vamos a enfocarnos en los subsidios que están encaminados o que están enfocados en las viviendas VIP y las viviendas BIS. Entonces vamos con los subsidios otorgados por el gobierno para este tipo de viviendas. Entonces existen cantidades de programas que mucha gente desconoce y acá los vamos a comentar. Está el programa de semilleros de propietarios, está el programa de Mi Casa Ya. Tanto semillero de propietarios como Mi Casa Ya, en ambos subsidios hay dos modalidades, hay dos especies de modalidades o dos versiones del subsidio que también los veremos poco a poco y los iremos explicando. Hay uno que se llama cobertura a la tasa de interés fresh, que es el que le comentaba que va encaminado a las viviendas tipo no bis, que son las que ya superan los 135 salarios mínimos legales vigentes. Se encuentra también un subsidio gubernamental llamado Casa Digna, Vida Digna. Pues es un poco más complejo porque ya sí depende mucho de qué municipios gestionen ante el gobierno o la participación de su territorio en este tipo de subsidio, Casa Digna, Vida Digna. Bueno, aparte de eso cabe resaltar que las viviendas de tipo no bis tienen un tope salarial también de 500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? Entonces, recordemos, las viviendas tipo VIP son hasta 90 salarios mínimos legales vigentes. Las tipo BIS van de 90 en adelante hasta 135 salarios mínimos o hasta 150 salarios mínimos legales vigentes en ciertas regiones del país donde la población es mayor. Y las no BIS son aquellas que superan este tope salarial de los 135 salarios mínimos legales vigentes, pero que llegan hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, aparte de estos subsidios, también tenemos el de viviendas 100% subsidiadas y arriendo social. Entonces, son 5 tipos de subsidios que otorga el gobierno nacional a todos los colombianos. Entonces lo recordamos, son Casa Digna, Vida Digna, Mi Casa Ya, semilleros de propietarios, viviendas 100% subsidiadas y arriendo social. Entonces, como les decía, los subsidios de Mi Casa Ya y los subsidios de semilleros de propietarios tienen dentro del mismo subsidio hay dos versiones. Entonces, hoy vamos a ver
el subsidio de semilleros de propietarios. ¿Por qué iniciamos con este subsidio? Porque este subsidio es el que nos va a acercar a esa cuota inicial que necesitamos para poder empezar a pagar nuestro apartamento o nuestra casa, en dado de que se consiga una casa, pero pues es este subsidio el que nos va a ayudar inicialmente. Es el primer subsidio que les aconsejo que soliciten. Este subsidio, tengo que decirles que también lo otorga la caja de compensación, pero como hoy vamos a ver los que otorga el gobierno, entonces más adelante les explicaré eso. Entonces ya más adelante ustedes decidirán cuál tramitar, si el de caja de compensación si están afiliados a una, o el del gobierno pues si no están afiliados a ninguna caja de compensación. Aclaro también que si están afiliados a una caja de compensación pueden tramitar semilleros de propietarios sin ningún problema, no hay ningún inconveniente. Lo que no se puede es, una vez hayamos obtenido uno de los dos, tramitar el otro, porque no se podría, porque dentro de los requisitos te piden que no debes haber sido beneficiario de algún subsidio anteriormente. Entonces, vamos con semilleros de propietarios, la versión arriendo. Entonces, les decía que este programa tiene dos versiones, la versión arriendo y la versión ahorradores. Pero entonces inicialmente vamos a mirar la versión arriendo. Entonces, bueno, ¿de qué se trata semilleros de propietarios versión arriendo? Bueno, entonces miremos esta versión del arriendo de semilleros de propietario. Funciona de la siguiente manera. Entonces hay dos modalidades. Está arriendo como opción de compra y solo arriendo. En la de solo arriendo, pues usted se pasa a habitar una vivienda, puede ser nueva o puede ser usada, eso no hay inconveniente, y la va a habitar durante 24 meses. Ojo, porque este subsidio tiene una duración de 24 meses, es decir, 2 años. Entonces, en esa modalidad de solo arriendo se puede habitar una vivienda nueva o usada, no hay inconveniente. Por el contrario, en la de arriendo como opción de compra, la única posibilidad que usted tiene es de habitar una vivienda totalmente nueva, no puede ser usada. ¿Por qué? Porque es que esta vivienda que usted va a habitar va a ser la que probablemente usted adquiera, la que usted compre al finalizar los 24 meses del subsidio. Por eso se llama arriendo como opción de compra. Claro que tampoco es una camisa de fuerza, ¿no? Pues si a usted no le gusta el apartamento que está habitando, pues obviamente puede decir no, este no, y accede a otro apartamento. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que durante los 24 meses que dura el subsidio, tanto en una modalidad como en otra, el gobierno le va a subsidiar a usted hasta 500.000 pesos del canon de arrendamiento de esa vivienda que usted está habitando. Entonces, hagamos las cuentas. Acá tenemos más o menos unos arriendos entre 500 y 700.000 pesos en Colombia. Vamos a decir que la vivienda que usted a la que accedió, bueno, aquí detengámonos un momento y les explico esta parte porque hay muchas personas que se inscriben a este programa de semilleros de propietarios y dicen que no, que se postularon, que a pesar de estar ahí postulados, no, que ya está aprobado como hogar apto para solicitar una vivienda, no han podido acceder a estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno tiene habilitada una página, Mi Vivienda tiene habilitada una página en donde hay una cantidad de viviendas postuladas, ya sea por inmobiliarias, por constructoras, por independientes, están postuladas en esta página y usted no va a ser la única familia o no va a ser el único núcleo familiar que va a postularse a esas viviendas que se encuentran ahí para postulación. Va a pasar que tanto usted como los demás que estén dentro de este subsidio se postulen a la misma vivienda. Entonces es ahí donde está el problema, que se pueden postular hasta un máximo de 10 familias por vivienda de las que aparecen en la página. Entonces, pues obviamente solamente una de las 10 familias postuladas puede ser la ganadora o
beneficiaria de la vivienda a la cual se postuló. Entonces, por eso es un poco complejo toda esta situación y hay muchas personas que se quejan que a pesar de que llevan mucho tiempo dentro del programa no han podido acceder a una vivienda. Pero pues ahí está la opción. Entonces, usted se postula a la vivienda, sale beneficiario, se pasa a habitar la vivienda que escogió y posteriormente entonces el gobierno le va a subsidiar, como les decía hace un momento, hasta 500.000 pesos del canon de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que este arriendo, vamos a suponer que la vivienda que usted escogió, le cuesta el arriendo a usted 650.000 pesos. El gobierno le subsidia 500.000. Entonces, ¿qué pasa? Que el excedente, esos 150.000 pesos, los va a cubrir usted de su salario, de sus ingresos, va a cubrir esos 150.000 pesos. Pero adicional a eso, el gobierno le exige, el programa Semilleros de Propietarios le exige a usted que debe abrir una cuenta y debe generar un ahorro mensual de 200.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que de sus ingresos va a salir un monto total de hasta 350.000 pesos, más o menos, dependiendo del valor del canon de arriendo del apartamento que usted está habitando. Entonces, en este ejemplo, va a tener usted que sacar de sus ingresos 350.000 pesos, de los cuales 150 se van a cubrir lo que falta para el canon de arriendo y 200.000 pesos se van para un ahorro que va a ser el que va a servir para su cuota inicial del apartamento, ya sea del que esté habitando o ya sea de cualquier otro que usted más adelante, al finalizar los 24 meses, quiera adquirir, con otra inmobiliaria, en otra ciudad, ahí sí como usted quiera. Pero entonces, para eso son esos 200.000 pesos adicionales que obligatoriamente debe ahorrar. Entonces, así de esta forma, muy general, vamos a decir de qué se trata este subsidio de semilleros de propietarios versión arriendo. De que durante 24 meses, durante 2 años, el gobierno le va a estar subsidiando a usted parte del arriendo, hasta 500.000 pesos del canon de arrendamiento de la vivienda que usted esté habitando. Entonces, aparte de eso, usted debe hacer un ahorro obligatorio de 200.000 pesos, que eso al final de los 24 meses va a ser un ahorro aproximadamente de 4 millones de pesos, un poco más, y va a servir para la cuota inicial de su apartamento, ya sea el que esté habitando o sea cualquier otro que usted dé su preferencia, sea en otra inmobiliaria, en otra ciudad, en otro municipio. Pero entonces para eso van a servir esos 200.000 pesos de arriendo, de ahorro. Y aparte pues debe pagar el excedente que se genere de acuerdo al valor por el que usted hizo contrato, ya sea con la inmobiliaria o con el independiente. Entonces, vamos a ir como un paso a paso de cómo debemos inscribirnos, cómo los requisitos, todas esas cuestiones. Vamos a hacer un paso a paso para que nos quede muy claro todo este tema. Entonces, inicialmente vamos con los requisitos que nos pide Minvivienda para poder ser beneficiarios de este subsidio. Entonces, dice que debemos tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales vigentes. Para este año 2021, eso está en aproximadamente 1.820.000 pesos, más o menos, están los 2 ingresos salarios mínimos. Bueno, aquí cabe aclarar que pues si usted se postuló solo, pues sus ingresos no deben superar ese monto. Pero si usted se postuló con su núcleo familiar, los ingresos de su núcleo familiar, ya sea de su pareja, sumados los de su pareja, los suyos, y no sé, las otras personas que habiten mayores de edad como usted, no deben superar este tope salarial. Entonces, ahí claro, ¿no? No es solo el salario de una persona o de otra, sino el de todos. Los que conforman el núcleo familiar no pueden superar el tope salarial de 2 salarios mínimos legales vigentes. Ninguno de los miembros del núcleo familiar pueden ser propietarios de una vivienda a nivel nacional. Otro requisito es no haber sido beneficiario de ningún programa del gobierno hasta el momento de solicitar este subsidio de semilleros. Entonces,
Aquí es donde es un punto importante, donde yo les decía que por eso es muy importante y les aconsejo postularse inicialmente a este subsidio de semilleros. ¿Por qué? Porque si usted solicita primero el subsidio de vivienda de Mi Casa Ya, automáticamente está quedando excluido de este subsidio de semilleros por los requisitos que acá les estoy comentando. Entonces, ya saben, primero semilleros, y finalizados los 24 meses, ahí sí podremos solicitar sin ningún problema el subsidio Mi Casa Ya. Entonces, sigamos acá. Después de inscribirse en el programa, debe contar con un concepto favorable para suscribir el contrato de arriendo o arrendamiento con opción de compra. Para la población no perteneciente al sistema formal de trabajo, para las personas independientes, contar al menos al momento de la postulación con un puntaje del SISBEN igual o inferior al que determine el Ministerio de Vivienda. Entonces deben averiguarse cuál es el puntaje para estas personas independientes que está solicitando Mi Vivienda para poder ser beneficiarios. Entonces, ya tenemos acá que los requisitos son estos. No hay más requisitos, no se pide más nada. Entonces, es importante saber también que acá no se necesita intermediarios. Hermano, acá en Colombia estamos muy acostumbrados a estar pagándole a intermediarios para que nos hagan las vueltas, para que nos gestionen. Entonces, acá no se necesita intermediarios. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Es muy fácil postularse. Entonces, ya una vez tengamos claros los requisitos y cumplamos con cada uno de ellos, ¿qué va a pasar? Vamos a ingresar a la página de Mi Vivienda, vamos a ir a la sección Semilleros de Propietario, ahí encontraremos un botón que dice llenar formulario. Usted llena un formulario virtual, se postula mediante ese formulario, si está solo, pues se postula solo, si está con su núcleo familiar, puede postularse con su núcleo familiar, recordando que no pueden, pues, los requisitos que les leí hace un momento. Entonces, una vez postulados, mediante correo electrónico o las vías de comunicación que usted suministre, el gobierno se estará comunicando con usted y le estará informando el estado de su postulación, si fue aceptado, si no fue aceptado. Entonces, o puede usted estar pendiente en consultar el estado de su postulación en la página de Mi Vivienda, sección Semilleros de Propietario. Entonces, claros hasta ahí. Entonces vamos al siguiente paso. Una vez ya hayamos sido beneficiarios del subsidio, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ya claros hasta ahí. Dentro del formulario que nos vamos a encontrar, nos van a pedir entonces el registro del jefe del hogar. Puede ser madre cabeza de familia, puede ser un hombre, puede ser una mujer, cualquiera puede postularse, pero tener en cuenta que si te postulas con tu núcleo familiar debe ser una única postulación, no puede postularse la pareja, no se puede postular, solamente es una postulación por núcleo familiar. Entonces, se inscribe en el programa, dándole clic en inscripción al programa. Después de finalizar el proceso de registro, en el transcurso del día recibirás un correo electrónico informando tu usuario y contraseña. Una vez recibas este usuario y contraseña, debes hacer clic en el enlace de inscripción al programa y luego clic en iniciar sesión. Una vez le des en iniciar sesión, deberás digitar el usuario y contraseña que te fue suministrado mediante tu correo, el que te suministró el programa Semilleros de Propietario, lo digitas y luego accedes a la plataforma y deberás llenar un formulario virtual donde te pedirán la información de tu núcleo familiar. Entonces deberás llenar todos los datos, números de cédula, los menores de edad, el registro civil, tarjeta de identidad si es el caso. Deberás llenar todos esos datos, edades, si son independientes, dependientes. Entonces, claros hasta ese punto. Luego deberán adjuntar la documentación requerida. En este caso, lo que les van a pedir es un certificado laboral reciente, no debe ser superior a 30 días. Entonces,
aquí hay que aclarar que para las personas, como decía hace un momento, las personas independientes deberán hacer un certificado de ingresos donde aseguren, mediante un contador se puede hacer este documento, donde aseguren que tienen ingresos inferiores a los solicitados para poder postularse a este subsidio. Luego se envía el formulario y esperamos un tiempo, como les decía, se espera un tiempo para que nos notifiquen si quedamos, si ya fuimos favorecidos, si ya fuimos aceptados dentro del programa. Listo, entonces una vez ya hayamos sido habilitados dentro de este programa, podremos acceder a escoger la vivienda. Entonces, recuerden lo que les comentaba. Van a haber ciertas viviendas ahí habilitadas para que usted y su núcleo familiar se postulen. Pero como les digo, entonces no va a ser únicamente su núcleo familiar, van a haber muchas familias postulándose, entonces aquí van a priorizar a ciertos sectores de la comunidad para que sean los primeros en acceder a este subsidio o a esta vivienda. Entonces, pues se imaginarán que pueden ser madres cabezas de hogar, pueden ser personas de la tercera edad, diferentes grupos étnicos, entonces incluso personas de la fuerza pública van a ser algunos de los primeros beneficiarios de estos subsidios. Entonces, para que no se desesperen, no digan, no, es que ya me aprobaron, pero no he podido acceder a ninguna vivienda. Entonces, es eso. Hay que tener en cuenta que hay cierta población, como las personas desplazadas por la violencia y todas estas personas que tienen prioridades. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué sigue? Entonces, listo, ustedes le entregan su vivienda, se pasa a habitar su vivienda, ya sea, como les decía, ya sea la que van a comprar o la que simplemente van a tener durante 24 meses en arriendo para luego, ahí sí, hacer la compra de su vivienda. Entonces, esos 200.000 pesos adicionales, recuerden que van a ser para ustedes, para su ahorro, para su cuota inicial del apartamento, de su vivienda, de su casa, en caso de que se consiga. Luego de esos 24 meses en los que usted habitó ese apartamento bajo el subsidio de semillero, ahí sí es cuando usted va a solicitar el de Mi Casa Ya y los otros subsidios que, aparte de este, iremos hablando y les iré contando, que los puede tramitar absolutamente gratis, sin intermediarios. Recuerden, no se dejen engañar, no coman cuento, esto lo pueden hacer ustedes solos. Aquí no le piden, en mi vivienda no le piden que debe ser con abogados, no, nada de eso, hermano. Entonces, ojo con eso, no se dejen estafar, no se dejen engañar. Usted esto lo puede hacer directamente desde su computador, si cuenta con él, desde su teléfono, con su plan de datos, puede ahí entrar y de una se postula y ya puede ser el beneficiario de un subsidio como este. Imagínese, hermano, usted volvamos al mismo ejemplo, usted paga 650.000 pesos de arriendo, porque es más o menos lo que se paga hoy en Colombia de arriendo. Que pase usted de pagar 650.000 pesos y vamos a poner que usted gana el mínimo, o sea, ¿cuánto le está quedando usted para comida, para darse sus gustos, para su familia, para sus niños, y en caso de que los tenga? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este subsidio lo está librando prácticamente usted de esa obligación de arriendo. Lo está librando para que pueda, ahí sí, tener la posibilidad de siquiera el sueño de adquirir una vivienda. Entonces, si ve, esos, digamos, 300.000 pesos, 350.000 pesos que vayan a salir de su bolsillo, no va a ser nada en comparación de los 650.000 pesos que hasta hoy está pagando en arriendo. Aparte de que esos 350.000 pesos, solamente 150.000 pesos van realmente al arriendo, los otros 200 van a un ahorro propio que van a servir para la cuota inicial. Listo, entonces, claros en eso. Hay que tener en cuenta que el subsidio se puede perder, ¿no? Se puede perder una vez ya usted lo tenga, siempre y cuando supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Ojo, tener eso en cuenta, porque nunca durante la vida del subsidio no se puede superar. La familia debe mantenerse dentro de este tope salarial. Pues no podemos, digamos, aparte de eso, adquirir otra vivienda, nada de eso. Entonces,
No crean que porque ya están siendo o disfrutando del subsidio no se puede perder, se puede perder. Entonces, ojo con eso. Entonces, preguntas frecuentes. ¿Estos subsidios aplican para vivienda usada? Como les decía un rato, sí aplican para vivienda usada, pero solo en la modalidad de arriendo. En la modalidad de arriendo como opción de compra, esta vivienda debe ser absolutamente nueva, no puede ser usada. Entonces, claros hasta ese momento. ¿Tienen cupos específicos por región? No se tienen cupos específicos por región. Este es un programa que es a nivel nacional. En cualquier municipio, en cualquier ciudad de Colombia se puede acceder a este subsidio. ¿Y qué pasa? Que sí hay quizá uno como un presupuesto límite y pues hasta agotar existencia, pero son cerca de 200.000 familias que pueden acceder a este subsidio. Entonces los invito a que se postulen, que intenten, que hagan el intento de acceder a él. Pues porque para eso está y está ya al servicio de todos y es absolutamente gratis. ¿Puedo aplicar si ya cuento con una vivienda propia? Absolutamente no se puede aplicar si ya su núcleo familiar, alguno de los integrantes cuenta con una vivienda, con una propiedad a su nombre, no puede aplicar. ¿Aplico si ya recibí otros subsidios por parte del gobierno? Pues no. Entonces, por eso es importante que se postulen primero a este subsidio. ¿Por qué? Porque si se solicitan primero Mi Casa Ya, va a suceder que automáticamente quedan exentos de este subsidio Semilleros de Propietario versión arriendo. Entonces, pues sin alargar más el tema, queda acá claro todos los requisitos que se piden, ya los leímos. Cómo se puede postular. Aquí debajo les estaré dejando el link de la página directamente para que puedan llenar su formulario virtual. Luego de eso pasan el siguiente paso es escoger la vivienda, luego habitar. Tercer paso es habitar la vivienda durante 24 meses y realizar un ahorro programado. Luego de los 24 meses, ese ahorro que usted hizo va a servirle para la compra de su propia vivienda. Y aparte de eso, decirles que este subsidio se puede complementar con otros subsidios más que estaremos mirando en los siguientes videos. Entonces, quédense muy atentos en los próximos videos que estaremos diciendo con qué beneficios se pueden complementar este subsidio de Semilleros de Propietarios versión arriendo. Hay que tener en cuenta también que las cajas de compensación también tienen esta modalidad. Pero entonces, como les digo, ahorita vamos a tratar solamente los que está otorgando el gobierno. Ya más adelante veremos los de caja de compensación. Entonces, ya saben, sin nada más que agregar, si tienen alguna pregunta, si tienen inquietudes, pueden dejarla en los comentarios y trataré de hacer una sección en los siguientes videos para responder las inquietudes que ustedes tengan acerca de este subsidio que les acabo de comentar. Entonces va a ser más o menos la dinámica. Cada vez que yo publique un video explicando un subsidio y ustedes tengan dudas, la escriben y en el siguiente video trataré de resolverles sus dudas. Entonces nada, por favor suscríbanse, compartan, no se queden con la información. Esto es muy importante porque hay muchas personas que ven muy lejana la posibilidad de adquirir una vivienda nueva. Y pues con estos subsidios que está el gobierno, que hoy día son muchos los subsidios que da el gobierno, y los estamos desaprovechando porque no los conocemos o estamos mal informados sobre ellos. Entonces nos vemos en el próximo video.